Hermanos y hermanas, la Iglesia nos invita en este domingo a contemplar con admiración las Sagradas Escrituras, lugar privilegiado para conocer a Jesucristo, Verbo del Padre. Con fe y esperanza participemos de nuestra celebración. Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Les damos el más cálido saludo de bienvenida en este tercer domingo del tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia, cuando el Papa Francisco nos ha pedido en esta dominica o domingo meditar y amar más la palabra de Dios. De hecho, lo ha llamado el Domingo de la Palabra de Dios. Que sea un programa en este año, cuando todavía estamos en el mes de enero, que amemos mucho la palabra del Señor, que lo tengamos como un hábito en nuestra vida, leer un salmo, leer un texto evangélico, leer un pedazo, una estrofa, un capítulo de las cartas de San Pablo, el gran evangelizador en la iglesia naciente. De manera que mucha alegría poder celebrar esta Eucaristía pidiendo que amemos mucho la Sagrada Escritura y el mensaje santo que hay en él, y en general la palabra de Dios, que es manifestada más allá de la Biblia, en tantos acontecimientos que se vuelven palabra revelada, palabra divina. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en las redes sociales, Amén Comunicaciones, en YouTube Padre Carlos Yepes, y también a través de TV Familia, un canal de televisión católico que está en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana y en toda Centroamérica, en todos los países de Centroamérica. Los saludamos a todos los que nos siguen a través de la señal de este canal aliado TV Familia. Oremos de manera particular en esta Eucaristía por el cumpleaños de Andrea Acevedo González, el eterno descanso de Reinaldo Restrepo y la salud de Gloria Estrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La luz de Dios que va a guiar nuestro caminar en este 2025 esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos esta Eucaristía de tal manera que sintamos la conexión con Dios y para ello, con verdadero arrepentimiento, pidamos perdón de nuestras faltas de amor, de nuestras faltas de justicia, de nuestros juicios apresurados, de nuestras palabras faltas de caridad, de nuestra indiferencia frente al sufrimiento de tantos que hay a nuestro alrededor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Es día del Señor en que celebramos su resurrección, por eso lo alabamos diciendo: Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que el nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicaron su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escribas Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras
del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue hasta tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu, danos tu palabra. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado.
entró en la sinagoga como era su costumbre los días sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando nuevamente el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó Jesús. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una iniciativa de este pontificado, el Papa Francisco ha declarado que este tercer domingo del tiempo litúrgico ordinario se ha declarado el domingo de la palabra de Dios. Y es que reconocemos entre los grandes tesoros, legados, herencia que ha dejado Jesucristo a su iglesia. Lógicamente está la Eucaristía, pero además de la Eucaristía está la palabra de Dios. No es solamente la que está contenido en el texto escrito que llamamos la Biblia, conformado por 73 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Antiguo y Nuevo Pacto, del Antiguo y Nueva Alianza, antes de Jesús y después de Jesús, sino que la palabra de Dios la reconocemos como el mensaje divino, claro, contenido en la Sagrada Escritura, pero también significado cuando encontramos que Dios nos habla en acontecimientos, circunstancias, situaciones, personas, y entonces esta se vuelve también palabra divina, palabra de Dios. Hoy en la primera lectura del libro del Antiguo Testamento de Nehemías nos presenta una escena bien bonita. El gran centro religioso de Israel era el templo de Jerusalén. Pero los que no vivían en la ciudad de Jerusalén, donde realizaban el culto, lo hacían en lo que llaman las sinagogas. Para nosotros los católicos, las parroquias; para los musulmanes, las mezquitas; y para los judíos, las sinagogas. Y ellos, para nosotros, el domingo es el día del Señor, para un judío es el sábado. Y entonces, allá el sábado, el sacerdote Esdras, sacerdote y levita Esdras, se presenta y proclama la palabra del Señor. Y la gente, conmovida hasta las lágrimas, llora. Pero este sacerdote Esdras, junto con el gobernador Nehemías, les dice: nunca más llorar. Hemos vivido el destierro, hemos vivido oprobios, hemos vivido humillaciones. Pero esto que nos hace memoria de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hoy lo declaramos día de gracia, día de alegría, día de celebración, día de júbilo, día del Señor. No más tristeza, no más preocupación, no más desánimo, no más abatimiento. Hoy lo declaramos solemnemente, día del Señor. Esto lo vimos en el Antiguo Testamento y dirá: en este día compartan, celebren, coman con los pobres, ayúdenlos. Va a ser un tiempo distinto. Atrás el exilio, atrás las guerras, atrás las derrotas bélicas, atrás las humillaciones que hemos vivido. Nos consagramos al Señor. Y es aquí donde viene el precioso salmo de hoy que Sebastián nos entonaba bellamente cuando dice: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Grábate esta expresión y te va a pasar muchas veces si a partir de hoy tienes un propósito para este año 2025. Me voy a enamorar de la palabra de Dios. Voy a leer todos los días la palabra de Dios. Todos los días desayuno, todos los días almuerzo, todos los días ceno, todos los días me ducho, me baño, todos los días voy a trabajar, todos los días me tomo un buen café, todos los días pongo música, todos los días miro noticias en redes sociales. Pues todos los días voy a tener este hábito sano, empezando este 2025, del que estamos todavía en el primer mes. Vamos a tener este hábito sano. Voy a enamorarme de la palabra de Dios. Voy a escuchar un evangelio en internet, puede ser el del Padre Carlos o el de muchas otras personas, muchos predicadores,
y voy a escuchar esa palabra y su explicación y me voy a enamorar y voy a conocer la Biblia y voy a tratar de entender qué sentido, qué significado, qué luces, qué ideas, qué guía aporta al hoy de mi vida. Es que la palabra de Dios es distinta de la palabra humana o de la palabra de los hombres. La palabra de Dios es siempre actual. La palabra humana va pasando, nada más viejo que la prensa o el periódico de las noticias del día de ayer. Nada más viejo que el periódico de las noticias de ayer. La palabra de Dios, en cambio, siempre es actual, siempre es vigente. Escrita por más de 1000 años en el Antiguo Testamento, escrita por los primeros 100 años en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Nosotros podríamos decir, la palabra de Dios siempre tiene vigencia para nuestra vida. Pero además la palabra de Dios es universal. El periódico que tú lees en España será para tus ciudades, o el periódico que lees en México será para tu ciudad, o el que yo leo en Colombia. Pero la palabra de Dios es universal, toca todas las razas, todos los géneros, hombre y mujer, todas las condiciones sociales y todas las épocas de la historia. Dios que nos creó, Dios que conoce mejor que nadie nuestro ADN, nuestra esencia como hombres. En su palabra hay una sabiduría oculta, una fuerza, un poder que nosotros a veces no alcanzamos a intuir. Y es aquí donde dejamos ya entonces la primera lectura del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras. Dejamos el Salmo, tus palabras, Señor, son espíritu y vida, son sabias, actuales, vigentes, universales, perfectas, poderosas, iluminadoras, guías ciertas en medio de los caminos equivocados y erráticos del hombre. Y pasamos entonces al Evangelio. Nos presenta muy al inicio del ministerio de Jesús como Él, el Maestro, el Rabino, el Hijo de Dios, va un sábado, era el día sábado, el día del Señor, va a la sinagoga, es un mayor de edad, puede leer la palabra de Dios. Ya después de haber pasado la fiesta judía de la Bar Mitzvah, pueden leer, proclamar frente a otros 10 varones la Torá. Claro, en esa época no eran libros, esto viene con Gutenberg, por allá en el siglo XIV y XV. Esto eran papiros, los papiros o los pergaminos de la ciudad de Pérgamo, piel de animales, y los papiros más de Egipto eran un material que era de una planta, el papiro. Y aquí desenvuelven el rollo, porque era una forma que lo tenían, eran como dos rollos de madera, iban desenvolviendo uno y enrollando el otro. Y coge un texto preciso de Isaías, el profeta, 600 años antes de Cristo. Y empieza Jesús pidiendo al auxiliar en la sinagoga, en una reunión solemne. En la sinagoga se hacía el culto los días sábados y este culto tenía 5 momentos. Primero empezaban cantando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Segundo, hacían una proclamación solemne en la fe de los antepasados. El Dios que ha liberado con mano potente y brazo extendido al pueblo de Israel. Tercero, después de esto hacían una alabanza a Dios por tantas maravillas, por tantas bendiciones recibidas. En un cuarto momento, lo que iba a hacer Jesús, proclaman solemnemente la Torá, la ley judía. Y quinto, hacen un comentario, que es lo que va a hacer Jesús. Apenas lee Isaías, que dice que todo el mundo clavó la mirada en él y estaban atentos, ojos abiertos, oídos despiertos a su palabra. Entonces, después de estos 5 momentos, el canto con el que iniciaban, que era muy importante, la proclamación de la fe en el Dios de sus antepasados, la alabanza por tantas bendiciones, luego la proclamación de la Torá y finalmente el comentario. Jesús lee a Isaías y luego hace lo que sería la primera homilía del tiempo moderno, la primera explicación o comentario de la palabra de Dios, y simplemente les dice, vea, negritos, negritas, yo no estaba allá, esto es en antioqueño, de manera coloquial, negritos, negritas, esto que dijo Isaías, que el Espíritu de Dios está sobre mí, que he venido a sanar al enfermo, que he venido a liberar al cautivo, que he venido a traer el año de gracia y de bendición del Señor,
esto que profetizó Isaías, esto hoy se cumple en mi persona. Eso fue maravilloso. Lo que pasa es que ellos no lo entendieron. Nosotros no seguimos aquí con la lectura, pero no todos lo entendieron. Y de aquí vamos a sacar enseñanzas para nuestra vida que quiero compartir con ustedes, que son muy bonitas las enseñanzas. Primera enseñanza, no en Jesús, no nos quedemos en el año siglo primero, en el año 2025. Primera enseñanza, no hay verdadera proclamación, anuncio de la vida nueva de Dios, si no es por la acción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y miramos unos textos, dice hoy el evangelista, Jesús volvió a Galilea, volvió a su tierra, allá Nazaret está en Galilea, él nace en Belén, vive en Nazaret, que está en Galilea al norte, y muere en Jerusalén, que es al sur. Belén y Jerusalén están muy cerca, son hoy como Belén como un barrio en las afueras de la ciudad de Jerusalén, está muy cerca. Nace en Belén, se cría toda la vida privada de familia en Nazaret, predica en la Galilea, en toda la región al lado del lago, y muere en Jerusalén. Y él dice que el Espíritu lo llevó a la Galilea, pero sobre todo cuando lee a Isaías dice esto: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando tú vayas a hablarle a una persona, lee a Isaías y di: Señor, como hiciste con Jesús, que el Espíritu de Dios esté sobre mí. Y luego dice Jesús: Él me ha ungido. Ungir era la forma en que consagraban los reyes, los sacerdotes, los profetas. Con el aceite los ungían, los untaban, bien untados con el aceite de los olivares tan comunes allá en el Antiguo Testamento y en la tierra árida de Israel, de los olivares, un aceite consagrado, aceite de oliva, y lo ungían y entendían que se transmitía la fuerza de Dios a través de esa unción con el aceite. Y atención, él se siente ungido, designado, elegido preferentemente por Dios. Pues cuando tú evangelizas tu familia, pues cuando tú hablas a un amigo, pues cuando tú celebras, hermano sacerdote, una Eucaristía, pues cuando tú llevas una catequesis en el colegio, querida hermana religiosa, siéntete que no hay anuncio de la palabra de Dios, no hay anuncio del Evangelio, sino hay primero unción del Espíritu, fuego del Espíritu, fuerza del Espíritu, luz del Espíritu, parresía que solamente del Espíritu Santo. Primera enseñanza: no entenderás la palabra de Dios y menos la comunicarás a nadie si no eres una persona profundamente ungida por Dios. Siente esa unción en la oración, siente esa unción en la Eucaristía, siente esa unción en tu vida como bautizado, siente esa unción cuando vas a llevar amor a un enfermo, un necesitado. Primera enseñanza: sin la unción del Espíritu hay tanto mal en el mundo, hay tanta oscuridad, hay tanto poder que nos puede desanimar, y nosotros siendo débiles, que sin el Espíritu Santo ahí no hay nada. Yo veo algunas monjitas como desanimadas, como chuecas. Padre, como que me desanimé, que en la vida de comunidad, que la evangelización, que la gente no sé qué. Veo hermanos sacerdotes, a veces como desanimados. Veo laicos evangelizadores, a veces como desanimados, y yo pienso en mi interior, le falta la unción, le falta el Espíritu, le falta la vida de Dios, le falta la certeza de saber que la obra de evangelización y de anuncio de la vida nueva no es trabajo, no es tarea humana, no es empeño, no es mérito humano, es la fuerza y el fuego de Dios, el único capaz de tocar, entusiasmar, apasionar, seducir, enamorar, conquistar a otras personas. Si no es por la acción del Espíritu, mis hijas y mis hijos del alma, apague y vámonos. El mundo hoy es tibio, siempre ha sido así. El mundo de hoy está en el mundo, siempre ha sido así. Para que sea sal de la tierra, luz del mundo, levadura que fermente la masa, necesita la acción del Espíritu. La fuerza del Espíritu, la unción del Espíritu. Como somos ungidos con aceite, la unción del Espíritu en nuestro ser, para llevar la vida nueva de Dios, porque ya la hemos recibido nosotros.
Segunda enseñanza que me parece muy bonita, el envío de Jesús, leyendo a Isaías, y cuando él dice, esta palabra se cumplió en mí, dice, Dios me ha ungido, el Espíritu de Dios ha llegado a mí, me ha enviado, dice, para dar la vista al ciego, los enfermos, para liberar al cautivo y al oprimido, los esclavizados por el mal, por el pecado, para anunciar el año de gracia del Señor. En el fondo es descubrir que hay una liberación integral, no solo social o material, sino espiritual. Y atención, no solo al pueblo de Israel, al pueblo elegido en principio, sino que es universal. ¿Acaso Jesús no sanó a un extranjero, Naamán, que era de Siria? No era judío, era un sirio. ¿Acaso no sanó o no ayudó a la viuda de Sarepta en territorio de Sidón? Era una pagana. Jesús quiere mostrar que la liberación no es solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros que somos la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, y que esa liberación, esa sanación a nuestra enfermedad, a nuestra pobreza, a nuestro mal, a nuestra opresión, la hace de manera integral en la dimensión material, claro, que no haya hambre, que haya justicia, y en la dimensión espiritual, que seamos justos, rectos, que seamos claros de cara a Dios. Tercera enseñanza que me parece muy bonita, la buena noticia de Jesús es eso, buena noticia. Miren, aquí él cita un pedazo del profeta Isaías y dice, el Señor me ha enviado a anunciar la salvación a los pobres, a curar al ciego, al paralítico, a liberar al oprimido, al que está prisionero cautivo y anunciar el año de gracia del Señor. Pero ¿saben qué? Si hubiéramos seguido leyendo Isaías, ¿sabe lo que decía enseguida? Decía anunciar el año de gracia del Señor y también anunciar la venganza o la ira de Dios. Que llegará el día de la venganza o de la ira de Dios, pero Jesús dijo, lo que yo vengo a traer no son malas noticias de la ira o el día de la venganza de Dios, del castigo de Dios. Vengo a hablar del año de gracia del Señor. En Israel tenemos el año jubilar, justo estamos en el año jubilar que empezamos el pasado 24 de diciembre. Y en Israel se celebra cada 50 años, ahora es cada 25 de manera ordinaria. Año jubilar ordinario, cada 25 años. O hay años extraordinarios, el Papa Francisco convocó un año extraordinario de la misericordia, por allá 2015-2016, año extraordinario de la misericordia, de manera extraordinaria. ¿Qué recuerdo un año jubilar? La palabra jubilar viene de júbilo, de alegría, de gozo. Y en Israel cada 50 años, 1, se dejaba descansar la tierra. 2, se liberaban los prisioneros y los esclavos. 3, se perdonaban las deudas que se tuvieran. 4, se restituían tierras a personas que se habían quedado sin nada. Era una manera de celebrar el tiempo, la vida, los cultivos, los regalos, las gracias, las bendiciones que Dios nos otorga. Y esto es muy lindo. Entonces Jesús dice, yo vengo a anunciar el año de gracia del Señor. Y ahí seguía en Isaías y Jesús, vea, cogió y le dijo al ayudante, ¿sabes qué? Cógeme el rollo y me lo volvés a guardar. Y no quiero leer esa parte y anunciar el día del castigo de Dios o de la ira de Dios, que a veces lo invocan ahora para las guerras, que la ira de Dios. Jesús no le trabajaba mucho a eso, no le trabajaba. Lo de él fue una buena noticia, una buena noticia. Termino después de estas tres enseñanzas tan bonitas. La fuerza del Espíritu. 2, el mensaje al sufriente, al pobre, al necesitado. Y 3, una buena noticia que es el año de gracia del Señor. Termino con esta ñapita, y me perdonan, mi ñapa final. Mi ñapa final. Mis hijos, mis hijas del alma, hoy porque somos tan indiferentes al mensaje, a la buena noticia de salvación, al más alto y noble mensaje de la vida nueva que Jesús nos trae, ¿por qué vivimos como encerrados en nosotros mismos? ¿Por qué se nos endureció el corazón? ¿Por qué no sentimos la necesidad del otro? Yo me impresiono. Ahí me hablaba una persona que estaba muy contenta
porque había comprado un seguro médico para su mascota. Entonces me dijo, padre, ya me toca solo pagar la cuota moderadora. Cada que vaya ya hay varias clínicas caninas. Entonces tengo mi seguro médico como a los humanos. Entonces dice, me toca solo pagar algo así como $5 de cuota moderadora porque ya tengo afiliado a la salud. Yo no me acuerdo si era Duncan, el perro que tiene. Algo así me decía la señora, Duncan. Y vemos tantos migrantes sin una seguridad social, un sistema de salud. Vemos tanta gente en la calle, lo que llamamos habitantes de calle o en situación de calle, que son dos realidades distintas, pero igual desprotegidos. Y yo digo, tan diferentes con un animal, tan indiferentes con un hombre. Tan solidarios a veces con las causas en el África o en Asia, pero tan insolidarios con tu familia y con los que están a tu lado. ¿Qué nos ha pasado en esta sociedad de bienestar, de encerramiento, de egoísmo? ¿Qué nos ha pasado en esta sociedad donde construimos, entonces nos muestran las casas y las mansiones de los famosos? Y nos muestran las islas que tienen los millonarios en los Estados Unidos y la gente es toda encerrada. Pero luego uno ve un programa de la biografía de esta persona y lo ve que son vidas llenas de dramas y de tragedias. Y hoy el Señor nos dice, el Evangelio es para que rompas tu indolencia, tu indiferencia, tu insolidaridad, tu egoísmo, tu encerramiento y para que vayas al necesitado. Puede que el Papa tenga equivocaciones y hay muchos católicos que a veces miran a distancia al Papa, pero en algo sí es muy asertivo el Papa y es en decirnos Cristo vive de manera privilegiada en el sufriente, en el pobre. Hay la pobreza material, el desempleado, el inmigrante que sale de su país por la guerra, por falta de oportunidades, pero es la pobreza afectiva, la persona que se siente sola, los viejos, los separados, los divorciados. Hay la pobreza emocional, la gente que no sale de una sola depresión. Hay la pobreza de aquellos señalados, calumniados, mirados con sospecha, muchos cristianos. Ha habido hace algunos par de meses una campaña donde se tiñeron de rojo muchas iglesias por tantos cristianos martirizados, sobre todo en países de mayoría musulmana. Y hay la pobreza espiritual, que es el vacío de Dios. Detrás de una persona que se quitó la vida o intentó quitársela y uno luego habla con ella, uno descubre una persona que no tiene a Dios. Detrás de alguien que hace la algarabía y le hacen el ruido mediático en medios, fulanita de tal o peranito de tal, tenía él esclerosis lateral amiotrófica y ella tomó valientemente la decisión de practicarse la eutanasia y la prensa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué libertad! ¡Qué progreso de esta persona! Y cuando tú vas a ver un ser humano, es un pobre desdichado, un pobre desgraciado que sufre en soledad y en la cobardía frente a su enfermedad simplemente dice, quiero que me autoaniquilen o quiero autodestruirme. Como las grabaciones de las películas de Misión Imposible, esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Hoy, frente al vacío de Dios, la gente se pierde y no encuentra dónde apoyarse. Para mí la mayor pobreza hoy no es la material, no es la pobreza a falta de salud, no es la pobreza emocional, no es la pobreza afectiva, la soledad. Para mí hoy la mayor pobreza es la pobreza espiritual, la falta de Dios en la vida de los hombres. Jesús trae la palabra. Jesús con unción nos quiere comunicar esa vida nueva y nos quiere tomar a nosotros como sus instrumentos para hacerlo. Recibe
recibe este mandato y en este año como un propósito, lee, medita, ora y enamórate cada día de la palabra de Dios. Amén. Amigos, ¿creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos, está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hemos hecho profesión de nuestra fe, ahora presentemos nuestras súplicas al buen Dios y digamos: Padre, enamóranos de tu palabra. Padre, enamóranos de tu palabra. Por la Iglesia y sus ministros, para que se pongan en marcha siguiendo el mandato del Señor y anuncien sin cesar el Evangelio de la conversión y de la salvación a todos los hombres, oremos. Padre, enamóranos de tu palabra. Por los gobernantes de las naciones, para que siguiendo las sendas de la justicia y de la honestidad, trabajen por el progreso de los pueblos a ellos confiados, oremos. Padre, enamóranos de tu palabra. Por aquellos que buscando los placeres y las apariencias de este mundo, olvidan el mensaje de la salvación que les espera, para que por el buen testimonio de los fieles se sientan llamados a escuchar la voz de Dios y a volver a sus vidas a Él, oremos. Padre, enamóranos de tu palabra. Por las pequeñas comunidades y por los grupos apostólicos que caminan en nuestra arquidiócesis, para que iluminados por la palabra y guiados por el Espíritu Santo, sean fermento del reino de Dios en la sociedad, oremos. Padre, enamóranos de tu palabra. Por quienes somos alimentados por el pan de la palabra y de la Eucaristía, para que sintamos hoy y siempre el llamado a dejarnos instruir por sus caminos y vivamos con rectitud y humildad de corazón, oremos. Padre, enamóranos de tu palabra. Estas súplicas te las presentamos por Cristo nuestro Señor y siempre oraremos por la paz en el mundo, la paz en las naciones. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo esta oblación, mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor, convertidos en dulce manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Padre, acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Oremos. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Padre.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por enemistades y guerras, sabemos que tú diriges los ánimos para que nos reconciliemos. Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la paz. Con tu acción eficaz consigues que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierte en amor recíproco. Por eso, agradecidos con ángeles y santos, cantamos. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu santifique estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Que nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, Mauricio, su obispo auxiliar, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como Jesús nos enseñó, oremos. Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos al mundo que tanto lo necesita, la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Solo Cristo nos puede dar la paz a los corazones, que la paz de Él esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartámonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna.
pecado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por su audiencia, gracias por sus comentarios en redes sociales, gracias a TV Familia, nuestro canal católico aliado, y también gracias por sus oraciones cuando estamos en los 15 años de existencia de esta productora católica digital, Amén Comunicaciones, Amén Apostolado en los medios para una evangelización nueva. Gracias por decirle sí a este proyecto de evangelización y por dispensarnos siempre su cariño, su oración y su audiencia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe en este día domingo y siempre. Amén. Que la Virgen Santísima, nuestra querida Madre, los cuide y los acompañe a todos.